Al último panel de la jornada, el panel número 9, y vamos a empezar con Horacio Bota. Horacio Bota es profesor de literatura, escritor y músico, egresó del Instituto de Profesores Artigas, trabaja actualmente en el Liceo 45 y el Instituto Crandon. Paralelamente a su actividad docente realiza varias actividades artísticas, en especial como intérprete en el grupo Gran Hotel. Publicó relatos en las revistas digitales El Narratorio, Caltiki y Minatura. El título de la ponencia es Horror biológico en el Río de la Plata, la lengua de los gecos, de Fabián García. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que organizan esto y al espacio, que siempre es bueno y siempre hacen falta estos espacios. Bueno, voy a hablar del libro La lengua de los gecos, de Fabián García, y se trata de horror biológico en el Río de la Plata. Fabián García nació en 1973 en Buenos Aires, estudió psicología, trabajó su escritura en varios talleres, actualmente asiste al taller de Guillermo Martínez y ha publicado relatos en diversas revistas de ciencia ficción y de horror. La lengua de los gecos, que se los muestro no porque esté a la venta acá, porque no está, pero bueno, por ahí se van por Buenos Aires y lo reconocen por la tapa. Editado por Muerde Muertos en 2019, este es el primer libro de relatos de Fabián García y consta de 10 cuentos que se inscriben en la tradición del weird rioplatense. Son narraciones de estilo y estructura clásicos, con la temporalidad lineal, en donde los protagonistas son presentados, se enfrentan a un conflicto y se disponen a resolverlo. Suelen ser personajes solitarios, antiheroicos y tienen un punto de vista muy irónico. Físicamente podrían ser calificados de personas comunes, pero las descripciones, por momentos, se vuelven grotescas, con matices expresionistas, cosa que tampoco es extraño en el género. En estos cuentos el cuerpo adquiere una importancia total a efectos de la historia, en tanto el cuerpo muchas veces es el problema. Y en este trabajo lo que me propongo es abordar estos textos a partir de la perspectiva de lo que es el horror biológico y el horror corporal. Lamprea el eje central del horror biológico. Yo estoy usándolo prácticamente como sinónimo, el horror biológico y el horror corporal, más allá de que en realidad se podría hacer incluso una separación entre ellos, ¿no? El eje de esta forma del horror sería ver nuestra humanidad desmoronarse a un nivel tanto físico como intelectual o emocional, y el morbo de observar a uno de nuestros pares sucumbir ante ese lado predatorio, animal y primitivo de una criatura sin una inteligencia humana. Así dicho, puede sonar muy abstracto, en realidad podemos incluso emparentarlo con toda la historia del horror, desde Frankenstein, de Mary Shelley, lo podemos encontrar en el Poe el caso del señor Valdemar o La máscara de la muerte roja, en algunos relatos de Ambrose Bierce, en algunos relatos de Maupassant, y tuvo un empuje muy fuerte con la narrativa de Lovecraft, especialmente en algunas obras como Herbert West's Reanimador, En la cripta o el caso de Charles Dexter Ward. Hay una disquisición que hace en la vieja edición de Alianza de los mitos de Cthulhu con el prólogo de Rafael Llopis, que dice que antes de Lovecraft, en realidad no es exacto y después lo aclara, sino antes de los antecesores de Lovecraft, el miedo viene a partir del muerto que vuelve. Entonces aparece la idea del fantasma, la idea de Frankenstein como una forma también del muerto, del vampiro, etc. Mientras que cuando se va gestando todo lo que luego se va a llamar el horror cósmico, parece una nueva forma de miedo, de la cual Lovecraft es como el epígono que toma todo eso y después le da un nuevo impulso para el siglo XX, ¿verdad? Entre otras cosas, en ese horror cósmico también lleva la mochila o esa cosa de tener como recurso el horror corporal, el horror biológico. Pensemos nomás en los dioses o criaturas primigenias de Lovecraft y juegan esa idea de lo físico casi como descripción científica, las montañas de la locura, ¿no? Ese tipo
descripciones, ¿verdad? Después, es cierto que en la segunda mitad del siglo XX, especialmente en el cine, se desarrolla y se instala en la cultura popular la idea del horror biológico o el horror corporal. Películas como The Thing, de Carpenter del 82, Reanimator, de Brian Yuzna del 83, que está basada en ese cuento de Lovecraft. La icónica de Fly, de David Cronenberg del 86, que su argumento se origina en un cuento de George Langeland del 57, que tuvo una versión en el 58 con Vincent Price. Y también es justicia nombrar, en el campo literario naturalmente, a Clive Barker o más modernamente a Caitlin Kiernan. El horror biológico se sustenta en el placer entonces de contemplar la degradación corporal de un individuo de la propia especie. Ya Aristóteles en la Poética planteaba que los seres humanos disfrutamos de la ficción, en la ficción de sucesos que no toleraríamos en la vida real. El horror biológico permite ser testigo entonces de la decadencia monstruosa, de la aparición o la transformación en lo abyecto y de la pérdida de identidad. Y al respecto me interesa ver qué dice Julia Kristeva acerca del abyecto. En el libro El poder de la perversión analiza funcionalmente qué es lo abyecto. Dice: lo abyecto genera el surgimiento masivo de una extrañeza que me hostiga ahora como radicalmente separada y repugnante. Es un no yo, un no eso, pero tampoco nadie específico, un algo que no reconozco como cosa, un peso de no sentido que nada tiene de significante y que me aplasta. Y en el limbo de la inexistencia y de la alucinación de una realidad que, si la reconozco, me aniquila. Lo abyecto y la abyección son aquí mis barreras, por lo tanto son esbozos de mi cultura. O sea que vemos que en la degradación a manos de lo abyecto, la pérdida se dará como un todo en donde el cuerpo y el ego se necesitan. Soy yo, en tanto soy esta entidad biológica, física, mensurable. Esto implica una fisiología como forma de funcionamiento y una anatomía como mapa y esquema. Entonces, perder parte del cuerpo a manos de lo abyecto, se vuelve una pérdida de identidad. Kristeva dice: no es la ausencia de limpieza o de salud lo que vuelve a algo abyecto, sino es aquello que perturba la identidad, el sistema, el orden, aquello que no respeta los límites, los lugares, las reglas. Entonces podemos aventurar que el horror corporal no tiene su origen solamente en el asco o el rechazo al abyecto, como bien podríamos ir a un género primo hermano que sería el gore, ¿no? Que es más la sangre por la sangre misma, sino en el horror a la pérdida del ego, al extravío de la identidad y a la transformación en lo otro que no soy yo. Vamos a ver entonces cómo funciona ese horror biológico específicamente en el cuento que abre el libro, es un cuento homónimo, La lengua de los geckos. Una mujer adulta, una adulta mayor, Clara, vuelve a la casa de su infancia, en donde hasta hace poco vivió y murió su hermana. Allí descubre que el lugar está plagado de geckos, pequeños reptiles a los que ella no conocía. Estos animales tienen conductas extrañas, ominosas, incluso simbólicas, como disponerse ellos mismos y sus heces en figuras geométricas. Y frente al miedo y la inquietud que esto le provoca, Clara busca información en internet y da con la página Serpentium, que maneja un autodidacta de nombre Svensson, personaje que también aparece en el cuento Un último abrazo, cuento que cierra el libro. Clara le pregunta en el foro de la página a Svensson, quien responde que los geckos con los que Clara convive pertenecen a una rarísima especie con comportamientos casi místicos o incluso idólatras. Vinculándose a unas pocas personas tan raras y solitarias como ella, junto a las cuales no siempre quiso realmente estar. Estaba convencida de que los rechazados no se gustan entre sí. Si se juntan es por resignación y como el resto, para procrear. Continúa una cita que es paralela, digamos. Años después, cuando ya había renunciado a los pocos hombres que podían desearla, los médicos tuvieron que extirparle los pechos.
Para ella era claro, su cuerpo, resentido, había apartado de sí las partes sin usar. Bueno, acá vemos un caso de lo que empieza a ser la degradación del cuerpo, ¿no? La degradación del cuerpo puede aparecer de distintas maneras, en tanto ingreso del mundo de lo abyecto o el mundo de lo no deseado, ¿no? Una de ellas es la mutilación, justamente. Ya Louis Bax expresaba en su introducción a la literatura fantástica, es un trabajo bastante clásico, que uno de los motivos tradicionales dentro del género es la separación de las partes del cuerpo. Hoy justamente había una ponente que estaba hablando de la amputación, es un análisis mucho más profundo que estoy haciendo yo con respecto a ese caso en particular, ¿no? Así, Clara se presenta desde el principio como una mujer que ha ido viviendo un proceso de cambio físico a partir de la extirpación de los senos, y los caracteres sexuales y la genitalidad son una de las frustraciones de Clara. La amputación de Clara, y también un aborto involuntario, son interpretados por ella como una forma de asumir que no es. Ella no es una más. Para Clara, toda su experiencia vital es una asunción del rechazo. Svensson resuelve una solución radical que implica con sus serpientes un contacto biológico extremo. Volvemos entonces al problema del cuerpo, que se puede ver en las descripciones de todos los personajes, de características grotescas e hiperbólicas. Por ejemplo, en el cuento El pliegue iterativo, es un cuento muy emparentado, lo dice explícitamente el narrador, con Hellraiser de Clive Barker, y incluso tiene algunos guiños a Borges y portales interdimensionales. Dice Danilo, que es este personaje excéntrico que está obsesionado con abrir una puerta hacia otros mundos, de haber tenido un aspecto físico ordinario, su efecto en las demás personas podría haber sido más leve, quizá olvidable, pero Danilo superó el 1,90 m a los 15 años y debido a un desorden hormonal tenía los ojos saltones, con las pupilas siempre dilatadas. No parecía pestañear nunca y al hablar sacudía los brazos como lo haría un director de orquesta frenético. El cuerpo también en sí puede ser origen de descontento a partir de lo que se entiende que es la mediocridad. Por ejemplo, en el cuento El riesgo empresario, el protagonista le vende anabólicos prohibidos a fisiculturistas y patobicas obsesionados con conseguir cuerpos imposibles. Son terminantes los personajes. Después aparece la visión que ella tiene de Svensson, justamente cuando está viendo sus videos en la página Serpentium. Dice, Svensson se parecía al ET de Spielberg, pero con una indecorosa mata rojiza sobre la cabeza enorme y anteojos de montura anticuada. Se balanceaba al moverse como si fuera Rengo, y en una de sus manos solo había 2 dedos. En varios de los videos se veía detrás de él una anciana muy parecida a él mismo, sin duda su madre. Un solitario que se concentra en los bichos, porque el mundo no le da importancia, pensó Clara. Por otro lado, en el libro, la belleza física aparece siempre asociada con la corrupción y la maldad, como es el caso que habíamos dicho del lápiz, y la dimensión moral se ve todo el tiempo cuestionada. La niñez está muy lejos de la indefensión, y constantemente cuando hay niños cometen actos monstruosos o inmorales que los reafirman en su identidad. Esto resulta significativo en tiempos en donde lo corporal está en constante debate, en donde aparecen en conflicto lo privado, lo público, la identidad, la libertad individual, el entorno social, la expresión y la posibilidad de censura.